A mesa que ven a continuación sobre a preparación dos contratos neste ámbito. Para min é un placer participar como moderador nesta mesa en particular. Eu sempre digo que a Cátedra de Dereito Local ten un compromiso fundacional coas vítimas da contratación pública e, por tanto, pois creo que efectivamente no ámbito dos residuos e da limpeza pois hai moitas víctimas, máis das que pensamos, moitas veces a propia cidadanía, de maneira que, pois encantados de estar aquí para tratar de botar un pouco de luz na experiencia que nos traen os nosos participantes nesta mesa. Falaremos sobre preparación de contratos, fundamentalmente veremos un pouco como como está respondendo os operadores xurídicos, as administracións públicas, fundamentalmente a administración local, a esa sobrecarga de expectativas que moitas veces proxectamos e o legislador proxectou sobre a contratación pública. Para falar destes temas temos connosco a miña dereita a Guillermo González de Olano, abogado especializado en Dereito Administrativo, que asesora a empresas no ámbito da contratación pública, sectores regulados e en particular no ámbito da auga. Ostentou o cargo de secretario xeral da Asociación Española de Empresas Xestoras de Auga Urbana e actualmente forma parte do grupo Veolia España. A miña esquerda temos a Ximena Lazo Vitoria, coñecida e moi querida profesora da área de Dereito Administrativo, pola área de Dereito Administrativo da Coruña. Ela é profesora de Dereito Administrativo na Universidade de Alcalá de Henares, coordina o grupo de investigación Compra Pública Verde, foi investigadora principal en 5 contratos de investigación relacionados con estas materias e autora de numerosas publicacións e capítulos de libro monografías sobre urbanismo, contratación pública e diversos ámbitos. E a miña dereita, no extremo da mesa, temos a Aleix Canals, que é consultor, xurista e consultor especializado neste ámbito de preparación de execución de contratos de residuos. Con todos eles, imos tratar de entrar e expoñer a súa experiencia, contrastar as solucións e os problemas que eles teñen visto na súa experiencia. E, pois agora me paso al español para hacerles y formularles las preguntas con las que trataremos de animar un poco la vidilla de esta mesa. Les pido a las personas moderadas por mí que no sean nada moderadas y que se atrevan, por supuesto, a exponer todos sus puntos de vista con toda la crudeza que el asunto necesite. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que me gustaría que consistiera en una valoración de vuestra experiencia sobre el resultado de la denominada contratación pública estratégica en la preparación de este tipo de contratos, sobre todo a la hora de enfocar las distintas posibilidades que nos da el ordenamiento jurídico para enfocar correctamente el objeto y todo el proceso de adjudicación y de ejecución de estos contratos. ¿Cómo valoráis la aplicación que está arrojando en este ámbito la ley de contratos del sector público? Y le paso la palabra a Ximena para que comience inaugurando la mesa. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Carlos. Estoy encantada de estar aquí y también felicidades al profesor Pernas por esta estupenda organización de esta jornada y también por la invitación. Bueno, yo creo que han sido muy interesantes las mesas que nos han precedido. Yo he aprendido muchas cosas y también he reflexionado. Antes de contestar directamente, y voy a ir al grano porque la verdad que tengo una cierta tendencia a enrollarme, quería hacer algunas consideraciones generales. La primera, que creo que tiene que ver y engarza con lo que se me ha preguntado, es decir, la valoración de la contratación estratégica, creo que hay un problema de complejidad técnica importante, complejidad técnica, jurídica, económica, y creo que hay una enorme brecha entre quienes hacen las normas
y quienes están encargados de aplicarla. Una brecha preocupante y que yo creo que si tuviéramos que hablar de principales obstáculos, yo definiría esa como el principal obstáculo. O sea que, por mi parte, máxima empatía de quienes tienen la responsabilidad en sus hombros, ¿no?, de sacar adelante estos temas. Ahora voy a entrar al grano, pero después de mucho tiempo de reflexión creo que esto es lo principal. También estaba durante el café hablando con el director de la agencia, ¿no?, catalana de residuos y creo que hay dos cosas que le he comentado y estoy totalmente de acuerdo. Uno, si no hay un compromiso firme político, la contratación estratégica no va a salir adelante, va a ser una cuestión voluntarista de un funcionario, ¿no?, que ha estudiado, que viene a los seminarios, que dice voy a tirar para adelante, pero sacar adelante un contrato de estas características es muchísima responsabilidad y además requiere de un conocimiento profundo y constante. Y los órganos de contratación, no creo yo, no tienen posibilidad, ¿no?, de ser expertos en residuos, expertos en desperdicio alimentario, expertos en neumáticos. Hombre, por Dios, es que claro, el derecho ambiental es oceánico y hay una dificultad que hay que resolver. El tema del enfoque interdisciplinar que ha dicho José, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, no trabajar en compartimientos estancos, sino que trabajar conjuntamente, porque si no vamos a estar siempre ciegos en las soluciones que proponemos. Y también creo que el tema del enfoque colaborativo y los aprendizajes conjuntos. También lo dijo el representante del Tribunal de Cuentas, ¿no?, bueno, Consejo de Cuentas, no me acuerdo el nombre, perdón, ¿no?, pues dijo, oye, es que a lo mejor no es necesario inventar la rueda, ¿no? No hagamos todo de nuevo. También lo dijo José, no será posible hacer modelos testeados que podamos replicar y utilizar todos sin el estrés de tener que me equivoco o no me equivoco. Bueno, yo para preparar esta intervención, yo para preparar esta intervención me estuve mirando un poquito, bueno, a ver, el tema del marco jurídico, ¿no? Así sintéticamente tenemos el marco jurídico que teníamos, que es la ley de contratos, que ya sabemos cuál es el enfoque estratégico que tiene, que no me voy a poner a recordar, pero hay que recordar lo que tiene la ley de contratos, que es mucho y a veces parece que no la manejamos bien y no la entendemos bien. Y luego tenemos ese tronco, ¿no? Y luego tenemos, pues, digamos, la legislación sectorial, fundamentalmente europea, en distintos ámbitos. Hoy nos reúne residuos, que nos está imponiendo una serie de obligaciones a más, ¿no? Y todo eso, pues, hay que llevarlo al caso concreto, que es a la licitación, y de ahí la complejidad. Entonces, decía que me he estado mirando pues contratos de tratamiento de residuos en el último año. Me he estado divirtiendo con el PLASE, ¿no? Siempre leyendo pliego a pliego, porque sabéis que no se puede analizar a través de sistemas informatizados y sacar las cláusulas. Eso no es posible. He seleccionado 3 o 4 CPVs. Bueno, pues me leo unas cuantas licitaciones. Yo diría que en general el resultado es, ¿cómo podríamos decirlo? Que hay mucho margen de mejora, ¿no? Que hay mucho margen de mejora. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se están ambientalizando este tipo de contratos, vamos a ver que, es decir, si vemos título, objeto del contrato, solvencia, prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, vamos a ver que la ambientalización es bastante de mínimos, una ambientalización de mínimos. Todo esto que viene en la ley de residuos no está, y otras tantas ideas que se podrían discutir. En un contrato de concesión tendríamos que disminuir el pago, la aportación pública precisamente por estos sistemas de responsabilidad ampliada. ¿Cómo se está? Eso no existe, por lo menos en la realidad en este momento. Y bueno, como había que hablar de errores y buenas prácticas, pues he seleccionado algunos errores y algunas buenas prácticas, que si quieres lo comento ahora o si quieres lo hago en un momento posterior, lo que usted me diga.
Pasamos por aquí la palabra y Muy así bien. nos vamos dando un poco de juego a los otros ponentes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la FEGAM por la invitación, a ustedes por haber venido y al profesor Pernas por organizar siempre estas jornadas tan interesantes. La verdad que parte de lo que yo quería decir o traía en la cabeza se ha dicho en las mesas anteriores y en particular en la inmediatamente anterior, que hablaba de la preparación de los contratos de recogida, ¿no? Porque este se centra más en cómo se preparan los contratos de tratamiento. Y Ximena ahora incidía también en unas cuestiones que a mí también me preocupan mucho y que creo que da en la clave, ¿no? Yo empezaré diciendo una cosa como abogado que trabaja para empresas que se presentan a licitaciones de contratos para el tratamiento de residuos, que normalmente hoy en día tienen forma de concesiones de servicios, ¿no? La primera es que yo creo que la tendencia natural de los empresarios, al menos en España, que es donde yo me muevo, es a intentar presentarse a un concurso sea como sea. Es decir, anoche comentábamos, ¿verdad?, en la cena que yo en otra vida en que trabajaba para un despacho, pues internacional, pues veía que había empresas inglesas, norteamericanas, especializadas en lo que fuera, ¿no? Pues en publicidad, en energía, etcétera. Cuando salía un contrato de licitación por una autoridad española, por un poder adjudicador español, lo leían y a veces decían: no nos podemos presentar este contrato porque tiene una cláusula aquí que no nos viene bien y en los headquarters que están en Londres o en Nueva York no nos van a autorizar. Esto en España es muy difícil que pase. O sea, una empresa ve una cláusula un poco complicada y dice: tú tira para adelante, o sea, tú no dejes de presentarte por esto y luego ya si sacamos el contrato ya veremos lo que hacemos con esto, ¿no? Entonces ya con esto tenemos un problema de partida y es que puede haber pliegos que no sean muy claros en algunos puntos y, por otro lado, puede haber licitadores que te van a decir: sin problema, pero tú podrías. Claro que podría. Claro, el día después de la adjudicación empiezan: oye, mira, esto que tú me dijiste, yo lo interpreté en un contexto, etcétera. Con lo cual, es verdad que estamos en una situación en la que ya de base tenemos una masa de licitadores de empresas que están deseando presentarse y que, por lo tanto, eso de que la aceptación del pliego supone la cláusula, ¿qué tal? Bueno, se acepta, pero se acepta para que me adjudiques el contrato. Luego voy a ver un poco cómo jugamos con eso. Y por otro lado están el problema de pliegos que es que no puedo estar más de acuerdo en lo que decía la profesora Lazo. Hay a veces es que es lo que llaman la asimetría de información, ¿no? Lo que sabe la persona que redacta el pliego y lo que sabe la empresa que se presenta a la licitación, donde hay una enorme diferencia. Claro, hablar de la profesionalización es ya en el mundo de la contratación pública es un lugar común, pero claro, uno no puede profesionalizarse en todo, ¿no? Es decir, y especialmente en municipios o en mancomunidades que tienen un tamaño más reducido, no puedes tener a este que sabe de residuos, a este que sabe de aguas, a este que sabe no sé qué, porque realmente no es realista. Entonces, una primera idea que me viene a la cabeza: ¿cómo se hace frente a este problema, la necesidad de que los técnicos, de que los pliegos se ajusten a la realidad de lo que pueden ofrecer las empresas? Por un lado, las consultas preliminares, que tú las mencionabas, José, en la charla anterior, me parecen esenciales, ¿no? Por otro lado, saber un poco por dónde van los temas. Creo también que aquí, y yo no sé si esto se hace mucho, yo no lo veo, la coordinación y colaboración de otras administraciones públicas es esencial. Pasa muchas veces que un licitador se presenta a un contrato comprometiendo a hacer algo en una planta de tratamiento. Oye, mira, es que además tu planta no trata esto lo suficientemente bien, yo lo voy a hacer. Claro, pero esos cambios en la planta, que suelen ser objeto de valoración y que incluso pueden suponer que te adjudiquen el contrato, porque lo vas a hacer, pues no dependen ni del que lo quiere, ni del que se ofrece a hacerlo, ni del ayuntamiento que adjudica el contrato, sino en muchos casos de la administración autonómica, que es la que tiene que otorgar la autorización ambiental integrada. Y a la administración autonómica nadie le ha preguntado, con lo cual te puedes encontrar perfectamente con un supuesto en el que el motivo de la adjudicación de un contrato es que esta empresa dijo que iba a darle una vuelta a la planta de tratamiento, vamos, que no la iba a conocer nadie cuando terminara, y no consigue nunca una autorización ambiental para llevar a cabo ese cambio, ¿no? Por lo tanto,
ahí yo creo que la colaboración entre administraciones, incluso, no me refiero a esa parte de la ley de contratos que dice que varias administraciones se pueden unir para licitar algo juntos, ¿no? En esa línea ya están las propias mancomunidades. No, me refiero a la ayuda técnica, de decir, oye, ¿qué se puede admitir y no se puede admitir en un pliego? Y luego también hay una ayuda externa, que es la de las empresas o consultoras especializadas en este tipo de cosas, en este tipo de materias. Yo sé que durante los últimos años han surgido muchas consultoras, unas están especializadas en agua, otras son ingenierías en residuos, etcétera. Yo creo que no se debe desdeñar también el conocimiento que tienen estas empresas a la hora de analizar la situación, y diría que, aunque estemos hablando aquí de preparación, diría que la labor de estas consultoras, como dicen en los vídeos de YouTube, hago aquí un disclaimer, que no me está pagando ninguna empresa consultora, ¿no? Lo digo de verdad. Por ejemplo, para el estudio para la redacción del estudio de viabilidad, que tome en consideración unos datos realistas, las normas, la totalidad de la recuperación de costes. Se hablaba en la mesa anterior, y estoy totalmente de acuerdo, de la cantidad de normas que cada vez hay que tener más en cuenta cuando cuantificas los costes, ¿no? Por ejemplo, la normativa ahora del coste de los gases de efecto invernadero, que también hay que tenerlos en cuenta en la tramitación, etcétera, y en general todo el conjunto de normas que rodean a la ley de residuos, pues que tienen que tenerse en cuenta cuando se hace el estudio de viabilidad para ver si ese proyecto vuela o no vuela. Luego, cómo se trasladan a los pliegos y luego cómo se ejecutan, cómo se realizan durante toda la fase de ejecución, y también, y ya con esto ya está, en la fase de liquidación. Aquí hay cuando un concesionario se va, algo se muere en el alma, y hay que hacer esa liquidación de ver cómo lo reciben, si se entrega esa reversión de la instalación en condiciones de funcionamiento. Pues a veces el poder adjudicador no está en condiciones de determinar si la turbina, si el estado de los tubos por los que discurren esos residuos está en buen estado, y a veces se acaban firmando actas de recepción o de reversión, reconociendo que la planta está en un buen estado cuando no lo está. Y el concesionario que viene, que tiene el riesgo operacional, el riesgo de que todo le vaya mal, de soportar tal, dice, bueno, yo lo asumo, pero asumiendo que me das una planta en buen estado, y algunas no lo están. Con lo cual, bueno, me callo aquí, lo dejo aquí para no liarme más, ¿vale? Alex. Sí, gracias, Carlos, por tu presentación. Gracias a José también por invitarme, y también comparto las mismas reflexiones que mis compañeros, en el sentido de que es un placer poder estar aquí y debatir con todos ustedes esta cuestión, ¿no? Yo, la primera, cuando hablamos de la experiencia que hemos tenido, o que se puede valorar desde el punto de vista de la Administración, que es lo que a mí me toca hoy aquí, ¿no? ¿Qué experiencia hay en relación a la contratación pública estratégica? Pues yo diría que el balance, o si tuviéramos que poner una nota, pues no tendría que ser una nota exitosa, o no sería un balance exitoso, en el sentido de que evidentemente se echa de menos bastante la presencia de medidas de contratación pública estratégica en los contratos públicos todavía a día de hoy, ¿no? Y la explicación del por qué, evidentemente, es una suma de factores, no es uno solo, pero a mí muchas veces me viene a la cabeza una portada, que me van a permitir ustedes el coloquialismo, que salió de un semanario cuando en el año 85 o así, que decía: ya iba sin un duro y encima el IVA. Ya iba sin un duro y encima... Que parece una broma, pero a ver, es verdad que es una frase que a mí me viene muchas veces a la cabeza, porque el IVA es un impuesto armonizado, lo saben ustedes, que viene de la Unión Europea, por tanto proviene de normativa europea, fue una imposición que tuvo que asumir España, y entonces en los temas ambientales y de residuos específicamente, y también de contratación, nos vemos obligados a digerir, la Administración Pública Española, nos vemos obligados a digerir pues toda una serie de cuestiones que muchas veces piensas, ostras, la Administración ya iba sin un duro y encima... pues la directiva, ¿no? O el que sea, ¿no?
Entonces, ese es uno de los grandes problemas, es decir, la dinámica normativa, que evidentemente, como ha comentado Estíbaliz, ¿no?, es elevadamente compleja y que además se obliga a aplicarla, a implementarla a operadores que muchas veces no tienen esa especialización y no tienen por qué tenerla, porque en muchos ayuntamientos no hay un técnico de contratación específicamente. Muchas veces las cuestiones de contratación las resuelve pues directamente el secretario, el secretario interventor, que muchas veces ya no es ni titular, o sea, no es habilitado, es un accidental, etcétera, etcétera, con lo cual es una persona, a veces incluso de una, al menos en Cataluña, y a lo mejor aquí me equivoco, me perdonarán ustedes, pero de una cierta edad, que por lo tanto su formación jurídica pues a veces tampoco termina de coincidir con los principios básicos del derecho comunitario, que son los que inspiran pues toda la normativa, tanto en temas ambientales y específicamente de residuos, como en temas de contratación, y eso pues evidentemente genera muchísima disfunción entre la realidad práctica y la realidad teórica del operador o del regulador, ¿no? Por tanto, este es un primer problema, la complejidad y la falta de medios, específicamente en la administración local, la falta de medios para poder digerir toda esta normativa, toda esta complejidad, ya diría yo, más que normativa, sistémica, de un sistema normativo que no es el tradicionalmente nuestro. Este es un primer problema importante que yo creo que hay que señalar. Luego, hay otro problema, que es que el contrato de recogida de residuos y de limpieza viaria, también en las instalaciones de tratamiento, pero quizás de una manera quizás un poco más atenuada, son contratos que políticamente son muy sensibles a la población. Es decir, en Cataluña, les escuchaba antes la mesa de antes que ustedes hablaban, bueno, tanto los ponentes como alguna persona que ha intervenido del público decía, bueno, aquí estamos con contratos vencidos y tal, todavía no hay experiencia con el puerta a puerta, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que en Cataluña, y digo en Cataluña porque es lo que yo conozco, cuando se ha implementado sistemas de puerta a puerta, eso muchas veces ha comportado cambios de gobierno. Ha comportado cambios de gobierno en la administración municipal. Por tanto, es un contrato que políticamente es sensible, es decir, no gusta hacer grandes experimentos. Luego hay otro problema también vinculado con este, que es que los nuevos sistemas de recogida, y en específico el puerta a puerta, pero también la recogida a través de contenedor con chip, con identificación, requiere de un comportamiento activo de la población. Es decir, requiere de una campaña intensa de formación, de sensibilización y también, en paralelo, al mismo tiempo que licitamos el contrato y el operador empieza a prestar el servicio, requiere de un cierto control de la disciplina de los ciudadanos. Entonces, eso, además de generar otra complicación añadida a la licitación, como es la redacción de la ordenanza, etcétera, etcétera, también nos exige a prever con mucho tiempo de antelación o con un cierto tiempo de antelación la implementación de un contrato de este tipo, si comporta un cambio de sistema en la recogida que tenga un impacto en el comportamiento de los ciudadanos. Claro, no será el caso, evidentemente, si estamos hablando de la recogida de contenedor posterior o con carga lateral, pero sí si estamos hablando de contenedor chip o el sistema puerta a puerta. Por tanto, si descontamos plazos, es decir, primero decimos que tenemos que contratar a unos técnicos para que nos redacten los pliegos. Además, tenemos que contratar a un equipo de profesionales de la comunicación para que nos ayuden a divulgar cómo será el nuevo sistema, qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos, etcétera. Tenemos que redactar la ordenanza. Claro, por tanto, los contratos de estos asesores se tienen que, muchas veces, con un menor tampoco te vale. Tienes que licitarlo con un contrato abierto. Con lo cual, tienes que preparar también esos pliegos. Bueno, la legislatura dura 4 años. O sea, a día de hoy, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos que empezar hoy a preparar un contrato de este tipo que comportase cambio de sistema por un puerta a puerta, iríamos muy justos para adjudicarlo dentro de esta legislatura. Entonces, ¿qué incentivos tiene? Claro, muchas veces la parte política, ¿no?, cuesta mucho concienciar de que son proyectos a tan largo plazo.
a más de una legislatura vista. Esto cuesta muchísimo, al menos es mi experiencia, y puedo estar equivocado, ¿eh? Y, por último, sería el establecimiento de medidas obligatorias, o sea, la falta de regulación, exacto. La falta de regulación hace referencia a esto que decía antes, a esta idea, ¿no? Que en paralelo con el contrato de recogida y limpieza viaria, pero normalmente de recogida, tenemos que prever también la regulación, el establecimiento de medidas obligatorias que ayuden, que acompañen al comportamiento de los ciudadanos para que esa recogida a través de las diferentes fracciones pueda resultar exitosa y pueda resultar exitoso el cambio de modelo. No sé cómo lo veis, pero la situación es más complicada de lo que muchas veces parece, porque se da la circunstancia de que hay muchos contratos de recogida de residuos vencidos y que para el decisor municipal y para los gestores se antoja muy difícil buscar una alternativa. Es muy difícil que se atrevan a abrir el melón de, bueno, vamos a repensar el sistema de recogida de residuos y vamos a adaptarnos a la Ley 7/2022, vamos a introducir un sistema virtuoso de economía circular en la recogida. Porque eso, ¿cómo lo hacemos? Es decir, porque hay que conseguir hacer el triángulo de conseguir unos buenos pliegos técnicamente adaptados a la regulación en vigor, donde haya una buena valoración económica de todos los costes de ese contrato, y al mismo tiempo que eso se respalde jurídicamente de una manera sólida, porque te arriesgas a que durante el proceso de adjudicación, incluso después de la adjudicación, te recurran por el tamaño económico de estos contratos, pues es bastante fácil de que te venga al final el palo del Tribunal Especial de Contratos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la cantidad de desafíos y de problemas y de riesgos que corre el gestor, pues llevan a desincentivar abrir el melón, ¿no? Entonces nos estamos probablemente nos estamos enfrentando a una situación donde, bueno, pues lo que pasa, ¿no? Que los contratos se van prorrogando año tras año, y las concesiones se eternizan y no hay manera de meterle el diente a este tipo de expedientes. Y contra nosotros corre, claro, el problema de que no nos adaptamos a la normativa comunitaria. Entonces, ¿cómo salir de este círculo? Porque eso es lo complicado, ¿no? ¿Cómo preparar, cómo nos podemos incentivar para abrir la carpeta de vamos a licitar el contrato, la concesión de nuevo, ¿no? Eso es lo difícil. Bueno, estaba recordando, y lo comentamos en el café, que hay una economista, Mazzucato, que es italiana, ¿no? Y entonces, que por cierto estuvo antes del verano en el Ministerio de Sanidad, y bueno, muy interesante, ¿no? Todo también en persona. Y yo, al hilo de lo que se ha dicho, creo que la solución es fortalecer el sector público. Esa es mi solución, esa es mi perspectiva. Es decir, hay que dar más medios, hay que apostar porque el sector público, quien contrata, sea, digamos, que tenga una altísima especialidad. Una altísima especialidad, de tal manera de que vaya al mercado a hablar con cierta seguridad. Yo creo que así a nivel general. Luego quería, si me permite, completar un poquito la intervención brevemente de lo que os estaba comentando antes. Bueno, dos cosas. Por un lado, un poquito esa visión general de estos pliegos que he revisado, y por otro, algunas cosas sobre la transferencia del riesgo operacional cuando se trata de contratos de tratamiento de residuos con enfoque verde. Por lo que se refiere al primer punto, el año y medio que me he mirado, como ya también decía antes, bueno, yo creo que hay un margen de mejora bastante grande. Los contratos responden a un tipo contractual por regla general, contrato de servicio, en el 90% de los casos, sin entrar si son servicio a la ciudadanía, y en muy menor medida a contratos de concesión, ya sean contratos de concesión de servicios como tal, o contratos mixtos, obra, o sea, la construcción, ¿no?, de la instalación más la explotación.
De acuerdo con la ley de contrato y sin entrar en mayores indicaciones, esto dice la ley de contratos, ¿no? Y la lógica, cuando el contrato que tú quieres celebrar tiene un contenido ambiental, lo tienes que reflejar en el objeto del contrato. Si nosotros vamos a estos contratos, pues no hay un gestión de residuos con valorización, eso que siempre se dice, que tiene un sentido, la vinculación del objeto del contrato, dilo ya, dilo al principio, mande el mensaje que vas a enfocar así, no está. Curiosamente, tampoco se cumple con la obligación del 16.3, que también la mencionó José antes, no relativa a la incorporación. Eso es lo que dice la ley de residuos. Hay que incorporar al objeto del contrato medidas de formación y de sensibilización. Es decir, cuando vamos a licitar, lo dicen muy claramente, lo dicen muy directamente, pero sin embargo, los contratos, las licitaciones públicas, digamos, revisadas en el último año, pues no lo incorporan. Y es curioso porque esto es, como dijéramos, te puedes equivocar en cosas más complejas, pero ¿por qué te equivocas en esto si la ley te lo está diciendo? También decías tú, Carlos, esto de la complejidad, y a mí se me venía a la mente esta licitación que era concesión de servicio público de residuos de competencia municipal del Ayuntamiento de Pontevedra, que fue anulado precisamente porque no incluía la reserva de contratos, o sea, un mega trabajo, porque era larguísimo, se hizo una vez, fue a la ONE, tuvo que reformularse, otra vez se hizo un informe, en ese informe se dijo hay transferencia de riesgo, o sea, bien, seguimos adelante y luego, ¿entiendes? O sea, por algo que, digamos, que está en la ley que te dice tal. Luego, también sorprende porque la ley dice, hombre, pues en este tipo de contratos, pues dale un contenido ambiental a las prescripciones técnicas con muy bajo contenido ambiental, reducción de energía, tratamiento de residuos, huella de carbono sale mucho. Tendríamos que decir huella de carbono y su problemática de incorporación a los pliegos contractuales. O sea, lees la cláusula y te dicen, no sé lo que se ha incorporado aquí, porque parte como huella de carbono de productos, sigue como huella de carbono de organización, va, viene, y entonces tú dices, aquí hay brecha, ¿no? Para entendernos. O sea, el que lo ha metido ha tenido buena intención de incluirlo, pero no... Bueno, porque los juristas no tenemos por qué saber realmente los conceptos técnicos, y a veces los conceptos técnicos, coste de ciclo de vida, huella de carbono, todo esto se van incorporando muy rápidamente en las leyes, pero tenemos que saber lo que significan y dónde están reguladas. Y a veces, desgraciadamente, y esto nos pasa a todos, actuamos como un... Este lo ha puesto, yo lo copio, porque luego vas comparando, ¿no? Así en la pantalla todos los pliegos y dices, ya sé, le hago la trazabilidad de dónde, pero le ha ido añadiendo. Entonces esto está mal porque sabéis que, por ejemplo, en esta materia ha habido una enorme conflictividad, ¿no? Enorme conflictividad, y hay claro, y todo el esfuerzo que se pone en sacar adelante un pliego y luego pues que caiga por estos motivos. También, si queréis, podemos hablar de esa doctrina de los tribunales de justicia, que yo creo que se está intentando salir de ahí. También se ha mencionado antes en el primer panel mucha cláusula en medio transporte, no alteración de la maquinaria para reducir las emisiones. Bueno, y luego hay una serie de errores que tienen que ver no con lo estratégico o lo no estratégico, sino que tienen que ver con que si tú entiendes o no lo que es una prescripción técnica. Hay muchas prescripciones técnicas con contenido ambiental que dice se podrá, ¿entiendes? O sea, que no están estableciendo verdaderas obligaciones, porque una prescripción técnica es una descripción técnica obligatoria. Si no la redactas así y se lo dejas abierto, le pones un podrá, pues entonces... o prescripciones técnicas muy en excesivo genéricas, ¿no? Mucho criterio de solvencia técnica poquita, siempre se nos olvida el equivalente. Criterios de adjudicación, mucho criterio de adjudicación, parece que estamos ambientalizando, muy interesante algunos, valorización por sobre eliminación, yo creo que sería la mejor práctica, donde hay muchos criterios que se han construido con esa configuración. Aunque también hay que ver qué peso tienen, o sea, la ponderación, porque tú puedes tener, ¿no? Y esta era otra cosa que también quería decir, a mí me sorprende en estos pliegos, en este tipo de pliegos,
que el precio en muchos de ellos sea altísimo, 70%, 80% y más aún. Hay pliegos que son de criterio único, ¿no? Y tú dices, esto es contra legem, esto va en contra del artículo 145, pero ahí están, en fin, ¿no? Criterio de proximidad también, esto también se incorpora mucho. Ahí también hay una arquitectura jurídica, ¿no?, específica que ampara la proximidad en el ámbito de los residuos, que ha tenido un recorrido que tampoco quisiera recordar. El País Vasco termina en el Tribunal Supremo, ¿no? Y luego hay otras resoluciones que han venido a decir, bueno, proximidad de 7 puntos es proporcional, proximidad de 20 puntos no, proximidad de 10 puntos sería proporcional, pero la figura cabría, ¿no?, en términos generales. Bueno, y luego las condiciones especiales de ejecución, que yo diría que en las que yo he revisado tienen menos protagonismo y menos pudiendo tenerlo, ¿no? Vehículos sostenibles, energía renovable, reducción del ruido, algunas bien construidas, otras simplemente caen siempre en los viejos errores de reitero lo que ya dice la ley, digo algo tan genérico que no estoy estableciendo ninguna condición de ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos era el panorama. Y luego, si tengo 2 minutos... Pues quería comentaros algunas cosas de la otra alternativa, ¿no? Es decir, cuando el órgano de contratación decide no utilizar la vía del contrato de servicio, ¿no?, y decide, por razones obvias, utilizar la figura de la concesión de servicio y, por lo tanto, va al traslado del riesgo operacional. Yo creo que lo primero que me gustaría decir aquí, bueno, en primer lugar hay 5 expedientes que han sido informados por la ONE que yo creo que se podrían, o sea, poner a disposición, están en abierto y creo que son interesantes en su lectura. La ONE es la Oficina Nacional de Evaluación, que realiza un control ex ante, ¿no?, de los expedientes, bueno, no de todos, de un cierto umbral hacia arriba. Bueno, ¿qué quería decir? Bueno, pues una cuestión de orden general. Yo creo que cuando nosotros hablamos... Bueno, la concesión es una herramienta, esto es así. Lo que pasa es que esa herramienta no la puedes utilizar igual según qué cosas vayas a ajustar. Dicho de otra manera, no es lo mismo pensar en una explotación de una cafetería, de una autopista o de un bien público, ¿no? Digo esto porque, como sabéis, el riesgo operacional descansa sobre la transferencia del riesgo de demanda y también del riesgo de disponibilidad, ¿no?, o el riesgo de oferta. Y cuando nosotros pensamos en riesgo de demanda, por ejemplo, en términos de concesiones de agua, hombre, claro, tú no puedes montar una transferencia de riesgo operacional como la montarías si se trata en materia de agua, en materia, ¿no?, de bienes públicos, como la montaría si se trata de según qué infraestructura. No tiene sentido decir, mientras más aguas, para entenderlo, no tiene sentido decir voy a montar una fórmula en la cual mientras más agua consumas, más te voy a pagar, que sería, ¿no?, lo de la autopista, mientras más vehículos, porque resulta que aquí en bienes públicos la fórmula tiene que ser precisamente la contraria. Hay algunos contratos, como por ejemplo este de Pontevedra, que sin perjuicio de lo que ya había explicado, que yo creo que tienen una construcción de ambientalización muy interesante en el sentido que estoy diciendo. Se trata de contratos que tienen un pago por parte de la administración pública, pero que ese pago no rompe, no quiebra, no altera, ¿no?, la transferencia del riesgo, porque aunque hay un apoyo, esto también hay que entenderlo. Esto también hay que entenderlo. No se puede dejar, o sea, no podemos pretender que este tipo de contrato... Alguien dijo antes en el primer panel, claro, es que si tengo que poner con mis costes el camión que vaya a la parroquia no sé qué, pero en ese viaje no me sirve para recoger el la de al lado, ¿no? Claro, el servicio público es lo que tiene.
¿no? Pues hay que prestarlo. Y lo otro que también quería decir es la posibilidad y la importancia de construir un adecuado riesgo de disponibilidad, ¿no?, en este tipo de contratos donde la demanda tiende a tener una cierta certeza, ¿no? Y por lo tanto, como tiene una cierta certeza, porque más o menos sabes el nivel de residuos que vas a... Entonces, como el riesgo no está tanto por ahí, pues se puede también construir, y así se han reconocido en estos informes, la posibilidad de generar índice de calidad, índice de eficiencia global, fomento a la reducción y asociar factores o criterios o índice de calidad a la retribución del concesionario, de tal manera que lo que, permítanme decirlo, lo que no se puede salvar por la vía de la demanda, se pueda salvar suficientemente y adecuadamente por la vía del riesgo de disponibilidad. Bueno, esto que señala Ximena pone encima de la mesa una cuestión muy interesante, que es el tema de cómo enfocar la estrategia de qué tipo de contratos queremos para gestionar estos objetos, ¿no? Si la estrategia tiene que pasar por un contrato de servicios, sea cual sea, en su modalidad de prestación de servicios a la ciudadanía, o si debemos ir a un contrato concesional, ¿no? Porque aquí, claro, el problema es cómo valoramos la transferencia del riesgo y, además, en un contexto normativo que está alterado por el cumplimiento de la Ley 722 y donde, por tanto, le tienes que decir al concesionario cómo va a ser esa adaptación al sistema de contenedores y tal, y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, esto, ¿cómo se está resolviendo? ¿Y vosotros cómo creéis que debería valorarse la situación? ¿Empiezo yo? Sí. Gracias, Carlos. La impresión que tengo ahora es que yo veo una cierta tendencia a reconducir estos contratos a contratos de concesión de servicio, ¿no? Aunque eran tradicionalmente más de servicios, ahora veo más concesiones de servicios. La diferencia, pues ya la ha explicado la profesora Lazo, ¿no? Esa especie de seguridad en cuanto al cobro, que en el caso de la concesión del contrato de servicios hay un precio fijo más cierto, y en el de la concesión de servicios lo que gana el concesionario pues es el derecho a explotar esa planta y, bueno, ese derecho que puede venir acompañado de un precio y que normalmente en el caso de las concesiones de servicios para plantas de tratamiento suele existir ese precio, sobre todo porque hay siempre un componente de que el ayuntamiento paga o la comunidad en función también del volumen de las toneladas de residuos que reciben, ¿no? Pero luego hay un margen adicional, pues porque normalmente estas plantas conllevan también unas fases de valorización, pues o se incinera y se crea electricidad con esa incineración y esa electricidad se vende. Es decir, que al final hay una serie de conjunto de variables que también conllevan una cierta incertidumbre en cuanto al precio. Yo, ¿sobre qué llamaría la atención en este caso de contratos? La verdad que Ximena ha dicho ya unas cuantas cosas que a mí me parecen muy, muy importantes, ¿no? Es verdad que hay concesiones, hay modelos, digamos, potencialmente concesionables, o tipos de actividad que luego en realidad tienen una demanda inelástica. Por ejemplo, hay concesiones sobre hospitales y resultaría un poco raro decir cuantos más enfermos más te pago, porque en realidad las administraciones ya saben más o menos cuál va a ser la capacidad del hospital, cuál va a ser el número de enfermos, y además que sería un poco raro, ¿no? Decir cuantos más gente se ponga mala, mejor, más gano yo, ¿no? Con lo cual se buscan esas fórmulas adicionales, ¿no? Pero ¿qué cosas veo yo que serían relevantes a la hora de tener en cuenta este tipo de modelos de concesiones de servicios para la explotación de plantas de tratamiento? Por un lado, una revisión de la coherencia entre lo que se le exige al concesionario y lo que puede hacer, ¿no? A veces hay cláusulas, las hemos visto, donde se le dice al concesionario, oye, como máximo de todas las toneladas de residuos que recibas, solo el 10% las puedes mandar a un vertedero, con el resto, el 90%, lo tienes que valorizar de alguna manera. Y, sin embargo, luego se le limitan los modos de valorización, con lo cual, en realidad, el concesionario está un poco entre la espada y la pared. Por lo tanto, creo que es importante
importante hacer esa revisión de coherencia, ¿no? Luego, las cláusulas que estén efectivamente bien adaptadas en cuanto a las características técnicas que se espera que tenga luego la explotación del servicio, porque si no, luego al final siempre surgen problemas cuando al final de mes hay que cuantificar cuánto es lo que la mancomunidad tiene que pagar al concesionario, ¿no? Criterios de valoración claros y acotados, de manera que si algo va a ser un criterio de valoración y en función de eso se le puede adjudicar el contrato al concesionario, debería llevar aparejada penalización en el caso de que no se cumpla, etcétera, porque al final hay gente que presenta unas ofertas maravillosas y luego al final no los cumple y eso no le cuesta dinero. Hay una cuestión, y yo sé que aquí toco un poco un problema de los límites del concepto del riesgo operacional, y es la financiabilidad de estos proyectos. Cuando se pone en marcha un modelo de concesión de servicios para explotar una planta de residuos, lo normal es que se le exija al concesionario que nada más entrar en los primeros años se gaste una serie de millones de euros para adecuar la planta. Más cuanto peor esté la planta y además con las nuevas exigencias más todavía. El concepto de riesgo operacional te dice que para que eso sea una auténtica concesión, el concesionario no puede tener asegurado que a lo largo de los años recuperará el coste de esas inversiones. Por lo tanto, no sería válida y la ONE, presumiblemente, va a haber un técnico de la ONE, ¿no?, si no me equivoco, aquí hablando. O no lo sé, no lo sabemos. Bueno, sí, pero si no, en todo caso, la ONE estas cosas se las carga, ¿no? Si la Oficina Nacional de Evaluación, pero ya lo ha explicado la profesora Lazo, mira a ver si con lo que paga la Administración al concesionario le está garantizando que no hay riesgo, que le paga lo que ha invertido, y entonces dice, si te lo paga no hay riesgo, ¿no? Eso no es una concesión, ¿no? Entonces, yo entiendo que efectivamente ahí hay un límite, pero tendría que haber alguna fórmula que permita dar cierta garantía de recuperar al menos una cierta parte de lo que se va a invertir. Y lo digo porque, sabedor de que esto, en cierto modo, es contradictorio con el propio concepto de riesgo operacional, si al final el riesgo si al final la retribución lo anula, ¿no? Pero si no existe ningún elemento financiero al que se pueda adherir el concesionario, este va a tener muy difícil encontrar en cualquier entidad de crédito una fórmula para conseguir dinero. Yo recuerdo hace años cuando había concesiones que casi no eran concesiones, que de hecho muchas luego Eurostat las reconvirtió a contratos de servicio porque no se percibía que hubiera riesgo por ningún lado. Pues entonces se establecían unas fórmulas de retribución que prácticamente el concesionario sabía desde el momento en que entraba que iba a recuperar el dinero. Esto ahora no es posible, pero alguna forma de permitir dar, por ejemplo, un canon por amortización de inversiones, que aunque no cubra la totalidad de las inversiones, cubra una pequeña parte. Alguna importe fijo que permita que el concesionario le diga a un banco, oye, ¿me ayudas con esto? Y yo esta parte de lo que voy a recibir te la cedo. No tendrás la garantía de recuperar el 100% de la inversión, pero al menos una pequeña parte sí. Porque luego cuando el concesionario va a buscar dinero para poder ejecutar todo eso, va a los bancos y los bancos miran los flujos de dinero por dónde van a llegar y te los ignoran todos. Te dicen, pues todo lo que cobres de aquí será mío, todo lo que cobres de aquí será mío e irá a una cuenta que es mía, tal. Entonces, en algún punto, algún asidero yo creo que conviene darle, ¿no? Y luego, neutralidad tecnológica. También esta es una cosa que yo la veo, me recuerda a una película italiana, que no me acuerdo cuál es el título, donde le preguntaban al cura del pueblo, los feligreses, que a qué partido tenían que votar, y decía, yo no os digo a qué partido, pero que sea social y que sea demócrata, ¿no? Entonces, que sea social y cristiano. Sí, o sea, que sea social y que sea cristiano, eso, que sea social y que sea cristiano. Entonces, hay veces en las que inadvertidamente, al diseñar las características técnicas que tiene que tener un pliego, la Administración está optando por una tecnología que es exclusiva de una marca o de otra y a lo mejor no es consciente. Y el otro que lo lee dice, jo, pues esto yo ya ni me puedo presentar, porque es que este tipo de sistema no es el que yo he desarrollado, es el que ha desarrollado la competencia, ¿no? Tengo aquí algunas más, yo no lo sé, en fin, sé que todo esto es un lío y que probablemente habría que crear una unidad de apoyo psicológico al técnico de contratación, porque Tomamos nota de esta propuesta concreta. Alex, espera que quiera hacer un matiz, aquí, Ximena. No, por alusiones. Yo no soy el técnico de la ONE, pero estoy en el pleno de la ONE. Vale. No, a ver, es que la determinación... A ver, en primer lugar,
aportación pública se puede, porque, sí, lo sé que se porque lo dice la directiva. La cuestión es hasta dónde. Ese es el tema. Ese es el tema, es decir, eso por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que no es lo mismo una configuración de una concesión que tenga una enorme explotabilidad comercial porque tiene un enorme riesgo de demanda que concesiones que son poco atractivas, lo puedo decir así, económicamente. Entonces ahí, claro, el punto de hasta dónde tienes que apoyar, porque es que además pues es gestión indirecta del servicio público. Es que si no, no podrías utilizar la concesión y eso creo que no está en el modelo europeo. Cuando se estaba discutiendo la ley de contratos, hubo la ley de contratos del sector público, quiero decir, hubo una enmienda que proponía que la aportación pública fuera hasta un 49%. Si se pasaba ya no era concesión. O sea, pero se renunció a eso, ¿veis? Se renunció a eso porque no se quiso establecer un límite cuantitativo y como no se pudo, entonces ahora hay que ir caso a caso determinando hasta dónde y hasta dónde no. Alex. Pues gracias. Bueno, pues a ver, digamos que la cuestión sería las estrategias, ¿no?, y posibles soluciones y luego cómo se configuran este tipo de contratos, si como concesiones o como contratos de servicios. Bueno, en relación a las estrategias, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier contrato administrativo, cualquier contrato público, ¿de acuerdo? Lo dice la ley, el artículo creo que es el 2 o el 3, es un contrato oneroso. Oneroso quiere decir que el contratista tiene que recibir una retribución justa y adecuada. Adecuada, pero justa. Adecuada, pero justa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué lo digo esa reflexión primero? Hombre, porque evidentemente lo primero que hay que hacer para poder diseñar bien un contrato, un pliego de este tipo, es elaborar un buen presupuesto y entender muy bien dónde están los costes, cuáles van a ser los costes financieros, los costes de amortización, los costes operativos, etcétera, del contratista. Eso es la primera. Porque si no, el problema que hay es que la administración no sabe exactamente cuánto está ganando el contratista. Y el contratista, a ver, con todo el respeto, el contratista siempre gana. Siempre gana en el sentido de que cuando pierde el contratista en un contrato, pues normalmente se producen problemas, situaciones, bueno, en fin, ha habido alguna intervención antes que lo ha descrito, o sea, el contratista dice que no puede seguir prestando el servicio, etcétera, o presta un mal servicio, con lo cual, y ese es un principio también de algunas voces muy autorizadas del derecho administrativo, el cumplimiento del contrato, es decir, el hecho de que el contratista esté bien retribuido, es un principio inherente a la contratación pública porque está prestando un servicio público que se tiene que prestar y que es importante que se preste en condiciones adecuadas y de calidad. Por tanto, esa sería la primera cuestión. Claro, si queremos introducir, evidentemente, cualquier innovación, cualquier medida de contratación pública estratégica, etcétera, eso siempre va a incrementar el precio. Siempre, porque evidentemente las soluciones más innovadoras, menos testeadas, con menos experiencia, siempre generan costes añadidos para poder ponerlas en marcha, implementarlas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces puede ser recomendable establecer zonas piloto dentro del mismo municipio para empezar a implementar este tipo de, por ejemplo, en cambios de sistemas de recogida o cualquier otra innovación que se quiera introducir en el contrato. Puede ser recomendable hacerlo a trozos, por decirlo de alguna manera, a plazos, es decir, delimitando en un primer lugar zonas o espacios en los cuales se van a testear esas medidas de innovación que después se van a poner en marcha. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la preparación de los contratos, de la preparación de este tipo de contratos. Bueno, en principio hay una idea que ya se ha dicho varias veces, pero que a mí me parece muy, muy interesante, que es el tema de las consultas previas de mercado. Eso también, esas consultas previas que están perfectamente permitidas con la ley, con la exigencia de que sean públicas y que no interfieran, no restrinjan la libre competencia, nos van a permitir conocer con exactitud las distintas soluciones técnicas que pueden haber
para los diferentes sistemas de recogida o de tratamiento. Luego, evidentemente, el diseño de los pliegos en sí mismo, tanto a nivel, primero, de solvencia, tanto de solvencia técnica como de solvencia económica, pero también de solvencia técnica, por ejemplo, a través de la introducción de perfiles pues de tipo ambiental o de tipo el que sea, para tener claro que el contratista tendrá un equipo suficientemente solvente para implementar el contrato a lo largo de toda su duración. Luego, el tema de la distribución en lotes o no distribución en lotes, que normalmente no suele ser interesante por temas de economías de escala y también por temas de, vamos a decirlo así, agilidad en el ajuste del servicio. O sea, si tú tienes que estar prestando un servicio y resulta que lo tienes muy compartimentado en lotes, pues a veces cuando tienes que hacer ajustes de servicio, eso afecta a diferentes contratistas, con lo cual te supone un problema a nivel de ajustes, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí he anotado, ¿no?, yo algunas ideas a nivel de cláusulas o criterios de valoración específicos o cláusulas, condiciones especiales de ejecución que pueden introducirse en los pliegos con esta perspectiva, pues ya sea desde el punto de vista ambiental, como podría ser, por ejemplo, el aprovechamiento de los materiales sobrantes del antiguo contratista, tanto de vehículos como de contenedores, hacer una propuesta de reaprovechamiento, de reciclaje, de valorización de esos materiales que van a quedar obsoletos con el nuevo contrato. Pues eso puede ser un tema interesante al objeto de puntuar o de valorar o de introducir como una condición especial de ejecución. También en materia de personal, por ejemplo, pues un plan de motivación del personal o una auditoría, una propuesta de medidas de conciliación laboral y familiar para el personal. En fin, eso ya quizás se va del ámbito ambiental, pero sí que son también medidas de contratación pública estratégica. Y luego, otro tema que yo creo que es importante es el tema del control de calidad, es decir, la auditoría de control y seguimiento de los contratos, sobre todo en temas de recogida y limpieza viaria, en los cuales muchas veces la configuración de los pliegos va por servicio prestado sin prestar atención a si ese servicio se ha prestado correctamente o no, si es útil o no. Es decir, que pase una limpiadora una vez al día o una vez cada 3 días, o un limpiador, un peón, etcétera, por una calle, eso a veces no garantiza que esa calle esté limpia. Entonces ahí, ¿cómo controlamos al contratista? El contratista nos presentará la factura con el número de servicios prestados, en función de si el contrato lo tenemos de servicio, pues con el número de servicios prestados. Pues bueno, ahí hay que introducir algún elemento de control en el momento de redactar los pliegos para introducir estas medidas de calidad. Por otra parte, hay un tema también a nivel de las modificaciones y la adaptabilidad del contrato, que creo que se ha tratado también en la mesa anterior. Claro, ¿qué pasa? Y esto ya voy a la reflexión de si es un contrato de servicios o un contrato de una concesión. Claro, las concesiones normalmente son útiles, ¿de acuerdo?, para cuando existe una inversión muy importante por parte del contratista que justifique que le vamos a tener que dar un plazo largo del contrato para que la pueda amortizar y que además nos pueda, digamos, vincular el objeto del contrato a que el contratista recupere o no esa inversión. Cuando esa inversión no es tan importante, muchas veces es más práctico formalizar un contrato de servicios y, en particular, en temas de recogida, en contratos de recogida y limpieza, como la reforma que hubo, creo que fue en el año 22, de la ley, te permite alargar el plazo de los contratos hasta la amortización de las inversiones necesarias para prestar el contrato de servicios, pues nosotros, mi experiencia es que en materia de limpieza y recogida, pues últimamente se están licitando más contratos de servicios que contratos de concesión, aunque tradicionalmente había sido lo contrario. Claro, el hecho de introducir un contrato de servicios, yo creo que es, desde el punto de vista de servicios de recogida y limpieza, es más operativo. ¿Por qué? Porque creo que se ha señalado ya antes, y si no, ya lo decimos ahora,
sabemos que están en ciernes la implementación, sí lo ha señalado el profesor Pernas, está en ciernes la implementación de diferentes hitos para la recogida separada de algunos elementos con ocasión de la Ley 7/2022. Por ejemplo, en el tema de la ropa, ¿no? Está pendiente de implementación el sistema de responsabilidad ampliada, que creo que se va a configurar en el año 2025, el tema de los voluminosos, muebles y maderas, etcétera, etcétera. Y luego también, si ustedes lo sabrán, el reglamento de envases, que prevé unos índices mínimos de recuperación de envases para el año 25 y creo que es para el año 30 o 27, que si no se consiguen se obligará a un cambio sistema de devolución y retorno de envases para los envases de bebidas de hasta 1 litro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿todo esto qué quiere decir? Claro, si estamos hablando de contratos a una duración de 10 años, aunque sea contrato de servicios, porque es lo que requiere para amortizar este tipo de inversiones, pues evidentemente tendremos que diseñar un contrato lo suficientemente flexible para poderlo adaptar a estas modificaciones que van a tener que venir. Lo vamos a tener que adaptar necesariamente. Y claro, si esas modificaciones no las introducimos en los pliegos, nos va a ser mucho más complicado después poderlas introducir. Para mí, para introducirlas, es mucho más operativo, mucho más ágil descomponer las unidades de servicios, descomponerlas y también a veces por tipos de inversión, descomponer, con lo cual tú tienes un presupuesto de un contrato de servicios con una descomposición lo más pormenorizada posible, en la cual tú vas descomponiendo pues las horas de personal, las horas de maquinaria, los kilómetros de vehículo, etcétera, etcétera, y a partir de aquí ir haciendo los ajustes a través de modificaciones que las puedes prever en el contrato si ya las sabes, si no, modificaciones extracontractuales, pero ya tendrás fijados los precios, aunque los vayas actualizando con arreglo a las normas de la desindexación de los contratos. Pero evidentemente tendrás ya descompuestos los precios de las unidades de servicio, será mucho más fácil adaptar que con una concesión en la cual, claro, si tocas mucho los volúmenes, aunque puedas introducir criterios para que esa concesión, en el caso de que no se llegue a unos índices de recuperación o de recogida separada, entre en pérdidas, con lo cual el contratista tendrá un incentivo poderoso para intentar llegar a esos índices, pero claro, al mismo tiempo, si se produce cualquier eventualidad de este tipo, el contratista puede entrar en pérdidas y reclamarte o bien un reajuste o bien por la vía de factum principis, porque realmente también algunas de estas medidas todavía no están concretadas y por tanto no sabemos exactamente cómo se van a traducir. Por lo tanto, yo diría que en contratos de recogida y contratos de limpieza viaria, lo más operativo sería por la vía del contrato de servicios y con la descomposición al máximo detalle posible de las unidades de servicios. Los centros de tratamiento puede ser más útil la concesión, ¿de acuerdo? También porque a través de la concesión, pues evidentemente garantizas que el centro de tratamiento intenta valorizar el máximo de materiales posibles. Pero también es cierto, y yo esto sí que no soy técnico, pero ya termino, pero sí que es cierto que por lo que me han dicho las personas que gestionan este tipo de plantas, etcétera, el estado de la técnica evoluciona de una manera tan rápida que muchas veces todavía no has amortizado la inversión y está saliendo ya pues un elemento, una línea de separación, un lo que sea, que realmente mejora muchísimo el proceso. Con lo cual, a veces, quizás el tema de la concesión te puede introducir este problema si no reajustas otra vez también las inversiones que le impones al contratista. Sí, sí. Oye, amén a eso, hermano. O sea, que totalmente de acuerdo. Yo veo, en el caso de la concesión, es decir, comparando, has hecho este análisis comparativo, además, en el caso de la concesión de servicios, le veo un problema a eso, pero insisto que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú propones y me parece que sería una solución óptima. El problema que también atisbo en el contrato de concesión de servicios es que hay una cosa que se llama la cláusula de progreso
o también se le llama a veces riesgo normativo, por el cual lo que se le dice al concesionario, que va a estar muchos años, es que si van saliendo nuevas normas que imponen determinadas medidas, y esto en el ámbito de los residuos es muy habitual, que ahora tienes que hacer las cosas de otra manera, los niveles de recuperación tienen que ser mayores porque lo dice Europa, etcétera. Eso, en principio, no te da derecho a una modificación de contrato, sino que tú tienes que ir adaptando durante todos los años que dura la concesión tu tratamiento a lo que vayan dictando las nuevas normas. Eso, dicho así, sin matices, claro, en el momento de elaboración de la ley se intentó que eso pudiera, si implicaba un desequilibrio muy fuerte, pues que permitiera modificar el contrato. Pero al final eso no es lo que dice la ley. Al final la ley de contratos lo que se ha quedado es que si ese cambio en la norma tiene una incidencia muy fuerte en la economía del contrato, le permiten al concesionario decir, aquí tienes tu concesión, yo me voy, tú no me pidas nada y yo no te pido nada a ti. Pero claro, eso es una cosa que es rara, porque luego al final el siguiente que llegue, si vas a hacer la concesión, ya se va a encargar de meter ese cargo, ese coste extra, porque ya lo tiene contabilizado. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Me queda la duda de en qué medida esto chocará un poco con las obligaciones que el concesionario tiene por la cláusula de contrato, de progreso, perdón. Ximena, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo creo que ya vista las horas, pero bueno, estaba pensando de la cláusula de progreso, y es verdad que la solución de la ley de contratos no ha sido, digamos, quizás la más afortunada, que no termina de calzar, pero por otro lado, en este tipo de concesiones, es decir, aquellas que también llevan asociada una construcción, y ya se han mencionado, van ligadas a una autorización ambiental integrada. En la autorización ambiental integrada lleva implícito, y esto es una cosa que tampoco a veces se dice mucho, pues lleva implícito la posibilidad de modificar la autorización y obligar a el titular de la instalación, concesionario, que adapte esas instalaciones a las mejores técnicas disponibles, que es otra manera o sea, que lo de la cláusula de progreso está en la ley de contrato, pero también está fuera, y en este caso con directa afectación. Sí. Muy bien. Dado que ya vamos llegando a las 2 de la tarde, vamos con la última parte de las preguntas que yo había preparado y que tenía que ver con la posible incidencia de las técnicas de racionalización de la contratación que se pueden utilizar para paliar un poco el escenario tan complicado que tienen los órganos de contratación, ¿no?, tan exigidos por la ley de contratos, y no solo por la ley de contratos, ¿no?, porque muchas veces hablamos de la contratación pública estratégica y nos olvidamos que la gestión pública es mucho más compleja que la contratación, y hay otros palos que tocar y otros palos que manejar. Entonces, claro, el órgano de contratación, si ya tenía poco con la ley de contratos, pues le cae encima también otras facetas de la actividad normativa de la Administración que tiene que cumplir. En ese sentido, lo que os quería preguntar es cómo valoráis la posibilidad de utilizar técnicas de racionalización de la contratación, como centrales de compra, el papel desde el punto de vista de las entidades locales que pueden tener las diputaciones provinciales, o otras fórmulas de agregación, ¿no?, de los contratos, como pueden ser las mancomunidades o consorcios de prestación de servicios. En Cataluña esto tiene una larga trayectoria. Aquí, no sé si está por ahí Miguel Sandar, que el gerente del consorcio de... Ahí está. Te queremos, Miguel. Estamos contigo, ánimo. Que tiene Miguel la difícil tarea de gestionar la recogida de residuos en la comarca de Coruña, ¿no? ¿Cómo veis estas cuestiones? Empezamos por el catalán. Venga, pues empezamos por el final y luego ya... no, a ver, en principio, claro, evidentemente, como he dicho yo antes, la racionalización, la modernización de la contratación, ¿de acuerdo?, requiere siempre de recursos, y por lo tanto, qué duda cabe que cuanto las economías de escala, pues evidentemente tienen un efecto positivo desde el punto de vista de la administración pública, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que en Cataluña, por ejemplo, cuando se dan este tipo de circunstancias, muchas veces se hacen a través de la delegación de competencias, pues bueno, eso también implica a veces delegar a veces no, en todos los casos delegar también la competencia vinculada a la ejecución del contrato,
vinculada a la ejecución del contrato. Y a veces eso genera disfunciones porque te encuentras con que tu municipio has delegado la competencia en el Consejo Comarcal, en el caso de Cataluña, que bueno, me imagino que debe ser una cosa parecida a las mancomunidades aquí. Y entonces tienes que sancionar al contratista porque resulta que no te está cumpliendo el contrato o tienes problemas en el servicio en algún ámbito territorial concreto del municipio. Entonces eso no lo puedes hacer tú directamente, sino que tienes que instar al Consejo para que lo haga. A veces el Consejo también, a nivel de distribución de las colaboraciones o el coste de ese tipo de contratos, pues bueno, no termina de ser todo lo transparente a veces que podría ser deseable, con lo cual son fórmulas pues que evidentemente requieren de una cierta experiencia. Sí que es verdad que evidentemente en temas de recogida, pues habitualmente es más eficiente, sobre todo en municipios de poca densidad de población, porque es que si no realmente los costes fijos de cualquier contrata pues son inasumibles y no tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que se generan este tipo de problemáticas. Luego, otras cuestiones de modernización de la contratación, ¿no? de prueba de nuevos sistemas, incluso esto de el contrato de asociación para la innovación u otras fórmulas contractuales, pues evidentemente a mí me parece que, como he dicho al principio, los contratos vinculados a la recogida de residuos y limpieza viaria tienen ese componente político que hace que muchas veces sea muy difícil introducir experimentos en este tipo de contratos, y mi experiencia es que no suele ser nada habitual en el ámbito de las administraciones y menos de la administración local, pues que normalmente también va más bien falta de recursos. Sí que sería deseable, pues evidentemente que hubiera un cierto, un liderazgo por parte de las administraciones de mayor tamaño para iniciar pues eso, nuevos sistemas o implementación de medidas de modernización en la contratación, que eso seguramente cuando se han probado esos sistemas o cuando se han probado esas novedades, pues generan ese efecto arrastre por parte del resto, ¿no? Y luego también la introducción de medidas o el incremento de medidas de lo que llamamos soft law, ¿no? Que es guías, recomendaciones, modelos de pliegos, etcétera, etcétera, para facilitar y racionalizar la contratación por parte de las entidades locales. Muy bien. Por mi parte, y por ser muy breve, a mí me parece que la pregunta es muy oportuna. Creo que las medidas de racionalización que introduce la Ley de Contratos del sector público pueden ayudar mucho al desarrollo de nuevos modelos de gestión en materia de tratamiento de residuos. De hecho, hablabas de los consorcios y las mancomunidades, y casi este me parece un supuesto paradigmático, ¿no? Para el cual, sean mancomunidades o sean consorcios, se canalicen la prestación de estos servicios públicos que afectan a núcleos urbanos cercanos. Antiguamente yo tenía idea de una diferencia entre las mancomunidades y los consorcios. Ahora ya no estoy tan seguro, porque con la última jurisprudencia pues yo creo que casi como que se vienen en este sentido aquí a equiparar, ¿no? A efectos de la prestación de este tipo de servicios como herramientas, ¿no? Con lo cual, pues a mí me parece muy bien. Me asalta la duda de que cómo se configura luego esto, y más si, por ejemplo, interviene una diputación provincial. En algunos casos estas mancomunidades o consorcios han dado lugar a la creación de medios propios que luego han sido considerados que no eran auténticos medios propios. Y entonces esto, si se hace, pues hay que hacerlo bien, pero por ejemplo, estoy pensando en Orense, pues existe una sociedad mixta creada por una diputación provincial, donde con una especie de mezcla entre colaboración público-privada y acuerdos marco, pues la diputación provincial dispone de una sociedad que presta unos servicios y a los que cada municipio de esa diputación se puede adherir o no en función de lo que considere, con lo cual existen esos híbridos, llámaslos acuerdos marcos, o bien a través del papel director o coordinador que dice la Ley de Bases de Régimen Local de las diputaciones provinciales y por supuesto, las mancomunidades y los consorcios. También de acuerdo contigo en lo de la importancia de la actualización de los documentos de entidades pues como la Federación Española de Municipios y Provincias, que hace un trabajo de elaboración de pliegos, análisis de guías y tal, y que creo que es importante que se mantenga y se actualice. Sí, gracias. Ximena.
Bueno, también por mi parte, muy brevemente, así un poco de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo en así, técnicas de contratación centralizada, yo la verdad que no las veo tanto, ¿no? En el sentido tradicional. Sí veo la agrupación de municipios, economías de escala, mancomunidad. Por ejemplo, en esta materia, Castilla-La Mancha o Euskadi están contratando esta obligación del 16.4 de la Ley de Residuos mancomunadamente, que a lo mejor no era la más necesitada, pero bueno, ahí se ha dado un paso. Esto yo creo que sí, evidentemente sí. Dos, para mí siempre catálogo de cláusulas, catálogo de hacerlo una vez, analizarlo mucho, replicarlo, territorializándolo. Es decir, pues Galicia pues hace, ¿no? Pues unos pliegos proteicos, bien pensados, equilibrados técnica, jurídica y económicamente, y luego los podemos replicar territorializándolos con mínimas, digamos, con mínimas modificaciones. Esto me parece muy importante. Luego también quizás pensar en estas materias que son técnicamente tan avanzadas, cómo vamos a incluir el tema de los scrap que se mencionó en la primera mesa, tan interesante, con el resto de obligaciones contractuales, todo eso se podría pensar, aparte de todos estos instrumentos, que creo que, no sé si tú estabas pensando en esto, hacer pequeños sandbox, ¿no? Es decir, como no sabemos cómo hacerlo, vamos a crear estos, ¿no? Como sitios donde levantamos las reglas jurídicas, probamos. Yo creo que esto sería, porque a mí me cuesta pensar cómo calzar todas las piezas. Yo creo que también es muy importante la visión de conjunto. Esto es como lo que dijo el presidente del tribunal gallego, ¿no? Esto de... Claro, cuando terminas de hacer el pliego, ya te ha cambiado la ley, ¿no? Esto de evitar hacer... es como cuando decimos, hay que pintar mi casa y la pinto yo, ¿no? Y la pinta, y cuando terminas de pintar, como la pintas una vez en tu vida, ¿no? Dices, si es que si hubiese sabido que tal, no sé qué. Entonces yo creo que hay que evitar ese efecto, ¿no? Porque es verdad que a veces cuando se analizan propuestas de pliego que se han hecho el año 2021, que llegan a consulta el año 2023 o 24, claro, ¿entiendes? Entonces yo creo que es mejor tomar la decisión, saber lo que queremos, poner todos los esfuerzos y obtener un producto, digamos, estándar, pero que nos permita obtener los resultados que buscamos. Muy bien, pues si os parece, damos un turno de preguntas a la gente por si quiere. 5 minutos. cierta rentabilidad en ese tratamiento, adaptándose en tiempo y forma a las condiciones del mercado energético, que son fluctuantes porque aparecen conflictos internacionales. Esa realidad que condiciona resultados económicos plausibles se antoja muy fácil materializarla en una planta de metano. No existe esa flexibilidad. Entonces, a la mesa planteando en un mundo que se habla de forma clara, tan líquido, o sea, que fluye tan rápido que no llegamos a adaptarnos, y ese movimiento líquido, ¿qué implica? Que lo que hoy vale, mañana puede ser todo lo contrario. Y eso es evidente que sí. Nos vamos, por ejemplo, concretamente al tema del biogás. Y yo creo que en la concepción muchas veces del sector privado, y hay ejemplos clarísimos, no se consigue volcar
ahí, como técnicos como vosotros, de la parte jurídica, esos modelos de negocios avanzados, créditos de carbono, otro tipo de inputs que derivan de una actividad comercial y de explotación, que hacen rentable y adaptable esa realidad económica a una planta. Entonces ahí es como en qué punto se pueda desde la parte del derecho administrativo y contractual ayudar al técnico correspondiente a incluir esas mejoras y esos nuevos modelos de negocio avanzados a que se pueda dar respuesta y que, bueno, evidentemente se mejore en fin el tratamiento global. Menuda charla. Ya con esa pregunta ya curvo los 5 minutos de sobra, vamos. A ver, yo, por mi parte, bueno, simplemente para decir, porque bueno, es verdad que en temas de tratamiento tampoco no tengo tanta experiencia, pero a mí me da la impresión de que la cuestión es esencialmente diseñar adecuadamente los incentivos con el contratista. Así de fácil. Es decir, si el contratista, por decirlo de alguna manera, con las mejoras en eficiencia tiene que ganar lo mismo. Lo que ocurre a veces es que cuando las retribuciones van vinculadas a la... Depende de cómo esté configurado, evidentemente, porque cada contrato es cada contrato, pero muchas veces las retribuciones están diseñadas de tal manera que a veces los incrementos de eficiencia de una planta no redundan en más ingresos o más beneficio para el contratista. Y eso siempre genera disfunciones porque ahí el contratista no tiene ningún incentivo. Entonces yo diría que una de las claves es diseñar los incentivos de manera que los incrementos de eficiencia redunden en un beneficio algo superior para el contratista, porque si no es muy difícil que en un contrato que digamos que tenemos de una concesión a varios años vista, pues tengamos esa flexibilidad. Otra estrategia, que es la que creo que se está llevando a cabo en una de las plantas que hay de tratamiento cerca en el área metropolitana de Barcelona, es hacer contratos a muy corta duración, contratos de servicios a muy corta duración, 1 año. El problema que generan ese tipo de contratos es que pues bueno, el contratista que te entra solamente con vocación de estar 1 año gestionando la planta o gestionando una instalación, pues evidentemente el mantenimiento que va a hacer va a ser muy, muy deficiente y a largo plazo eso penaliza. Yo te digo, creo que tu pregunta es acertadísima y son contratos y pasa en las plantas de tratamiento, pero pasa, por ejemplo, también en las depuradoras de agua, en sitios donde se generan determinados residuos a los que con el paso del tiempo, oye, se descubre que se les puede dar un uso muy beneficioso. Y al final, ayer por la noche hablábamos, ¿verdad?, de proyectos de ampliación de plantas de tratamiento para añadir unidades de tratamiento de generación de hidrógeno, etcétera, que al final fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque a veces el contrato no trae la flexibilidad suficiente, o porque cuando se definió el objeto no se abrió lo suficiente, o porque, aunque la ley te permita teóricamente introducir determinadas modificaciones en el contrato, pues no siempre es fácil, el técnico no siempre tiene fácil decir, sí, yo pongo aquí mi firma porque me parece que esta es una modificación válida y tal. Es abrir un melón que al final unos por otros muchas veces se termina sin abrir. O sea que yo este problema que dices personalmente lo he vivido y lo he visto muchas veces. Podría darse, pero al final no se da por eso, ¿no? Por el problema contractual que significa, porque tienes que revisar todos los métodos, la generación, el dinero, no sé qué. Es verdad, pero es totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Vamos. Una última pregunta. o el resto de la leche de una quesería, o buscar realmente una colaboración por primera vez público-privada.
te sientas con el cervecero que monte la planta y en lugar que la administración haga una planta de biogás pública, pues lleváis la orgánica de la ciudad a la planta del cervecero. Está todo inventado. Una administración con un precio público o el privado que concurra y diga voy a coger concurso para licitar la orgánica de esta mancomunidad y vas a concurso. Pero todo está inventado. Como siempre, si hay voluntad política. Bueno, ahí queda. Muchas gracias a todos, lo vamos a dejar aquí porque tenemos que ir a comer. Y gracias a los ponentes. Y quedáis emplazados para la tarde. Muchas gracias.